En la Biblia nosotros encontramos también muchos ejemplos de hombres o personas que oraron y lo hicieron con poder. Y vemos la forma inmediata en que Dios respondió a esa oración. Oraciones de misericordia, oraciones de salvación. La oración de Jabes es una de las oraciones más famosas en la Biblia. Y si usted se da cuenta, Dios le concedió a Jabes todo lo que pidió. Es una oración muy corta en Primera de Crónicas, el capítulo 4 la encuentra. De hecho, se volvió muy popular un libro que hicieron con esa oración. Otra oración que es muy conocida por todos es la oración de Ana, cuando pidió a Dios para tener un hijo. Dios le concedió a Samuel, además que fue un profeta, y Ana no podía tener hijos. La oración de Elías le pidió a Dios que cayera fuego del cielo y demostrara quién era su Dios, y en forma sorprendente y sobrenatural, Dios ridiculizó a las naciones y mostró su poder y su gloria. Todo eso son solamente oraciones de personas, de individuos que creyeron en el poder de la oración. Las súplicas de Ezequías estando él enfermo de muerte, y Dios en su gracia y en su bondad le otorga tener 15 años más de vida. Oraciones a personas que creyeron. Y hoy vamos a ver una oración, pero no es una oración en particular de una persona, sino más bien una oración de una iglesia. Así quiero que me acompañen al libro de Hechos, al capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar ahí y vamos a sacar algunas lecciones de esta porción bíblica. Hechos capítulo 12. La oración es una de esas cosas que nosotros no entendemos su poder, que muchos creemos que oramos, pero en realidad no es una oración hasta que conecta con quien escucha la oración, y ese es Dios. El apóstol Santiago dice que muchos oraron, pero no sabían ni siquiera lo que pedían. Una iglesia que ora puede ser testiga del despliegue de poder de Dios, y no necesariamente porque una iglesia esté en persecución necesita orar. Hay muchas razones para orar. Dios mostró que cuando su pueblo ora, cosas sobrenaturales pasan. Y yo creo que usted, la próxima vez que lea Hechos, haga el ejercicio y subraye cuántas veces el libro de Hechos menciona la oración. Desde Hechos capítulo 1 la iglesia estaba orando. En Hechos capítulo 2 la iglesia estaba orando cuando llega el Pentecostés. Hechos capítulo 3 la iglesia estaba orando. Hechos capítulo 4 la iglesia estaba orando. Oraron para escoger los diáconos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 usted va a ser testigo de una iglesia que permaneció orando. Ustedes recuerdan ahí el famoso versículo del capítulo 2, el versículo 42, ¿cierto? Que la iglesia se dedicaba a la oración y crecían. Todo esto era producto de que la iglesia del primer siglo entendió la importancia de la oración. Yo me pregunto si todos los que estamos aquí entendemos lo importante que es orar. Mi único deseo con este mensaje, y hubiese querido decir hoy que estuve orando mucho por esto, pero no sé si uno podría decir que oró lo suficiente. Pero mi deseo es que Dios les anime a orar y les ayude a ver a ustedes el poder que hay en la oración. Que Dios ayude a esta iglesia a entender el poder que existe a través de la oración. ¿Y por qué? Porque creo que místicamente uno puede entender eso, sí, que es algo poderoso. Pero ¿no creen que si todo lo entendiéramos, invertiríamos más tiempo en oración? Y esto es una reflexión personal desde ya, antes de entrar en el estudio, porque si usted piensa cuánto tiempo usted dedica a la oración, ¿cuántos creen que
dedican tiempo suficiente. Creo que dedicamos mucho más tiempo a cosas que no sirven, a cosas vanas, a cosas que no tienen valor. Entonces, en realidad, si decimos que la oración tiene poder, o que Dios despliega su poder a través de la oración, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo. No podemos quedarnos simplemente entendiéndolo, pero no viviéndolo, porque al final lo que practicamos es lo que creemos. O sea que no creemos en realidad que hay ese poder en la oración. Este pasaje nos va a dar 4 respuestas sobre el papel de la oración en la iglesia, en la vida de la iglesia, el pasaje que vamos a leer. Entonces, vamos a leer primero el versículo 1 al versículo 4 y después quiero pedirles que me acompañen en una breve oración. O bueno, no sé si va a ser breve. Versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias esta mañana por todas las cosas, por las cosas difíciles, por los contratiempos, por las dificultades. Quiero darte gracias incluso por la enfermedad, porque muchas veces tú usas eso, las pruebas, cosas que incluso pensamos que no vienen de ti, y tú las usas, Señor, para que nos acerquemos a ti, para que levantemos nuestros ojos y reconozcamos que hay un Dios soberano, que hay un Dios eterno, que las cosas, Señor, que muchas veces nosotros oramos y las cosas que nos incomodan son cosas vanas, son cosas terrenales. Y no, con esto no quiero decir que no te preocupan a ti que tú no las tienes en cuenta. Pero sé, Señor, que el enfoque tuyo no está en lo que nosotros tenemos en este mundo, ni en nuestra comodidad, ni en nuestro bienestar, solamente hablando de las cosas materiales o externas. A ti te interesan las cosas espirituales, te interesan, Señor, nuestra alma, te interesa nuestro pensamiento, nuestro corazón, te interesan nuestras vidas, no lo que hacemos, sino lo que somos. Y por eso tú deseas, Señor, que nosotros nos inclinemos a ti y hablemos contigo, te escuchemos a través de tu palabra y tú escuchar lo que está en nuestro corazón, ver cuánto tiempo somos capaces de dedicar, Señor, a hablar contigo, pasar tiempo contigo. Y esto son cosas que hace la oración. La oración describe, Señor, en nosotros lo que nosotros sabemos de ti, quién eres tú. Y por eso, Señor, queremos rogarte que hoy tú uses este pasaje en nuestras vidas. Queremos ser como esos primeros cristianos, Señor, que oraron, no solamente porque estaban en crisis, sino porque ellos entendieron el valor, el poder que había en la oración, y entendieron, Señor, que tú te glorificabas a través de ella. Ayúdanos a entender qué significa eso, Señor. Yo te ruego, Señor, que hoy quienes a diario, Señor, tienen un hábito de oración, puedan crecer, Señor, en él, al punto de salir de la rutina y de las cosas religiosas y a tener comunión e intimidad contigo. Y quienes no lo hacen, Señor, que hoy propongan en su corazón que cada día, Señor, tener una conversación contigo, ya sea de agradecimiento, ya sea de perdón, de arrepentimiento, de confesión. Enséñanos, Señor. Enséñanos que tú quieres comunicarte con nosotros, que tú anhelas escucharnos, Señor, porque de esa manera sabes lo que creemos acerca de ti y cuánto te amamos y demostramos nuestro amor hacia ti. Y por eso quiero pedirte, Señor, por esta iglesia, por quienes nos acompañan hoy, que salgan de aquí entendiendo, Señor, por qué nos has llamado a orar como iglesia,
Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos mientras estamos en este lugar y ayúdanos a entender tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. La primera respuesta que vemos en estos primeros 5 versículos del papel que la iglesia tiene en la oración es que la oración es nuestra primera respuesta a la crisis. No estoy diciendo que eso está bien o está mal, pero estoy diciendo que ese es el papel de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros escuchamos noticias y nos quedamos apáticos en frente a cualquier noticia? Esta semana ha sido una semana, o bueno, la semana que pasó, estamos empezando una semana nueva. Disculpen que esté tomando algo caliente, pero es para la garganta, ¿sí? Y escuchamos noticias de personas que mueren, escuchamos noticias trágicas, escuchamos noticias de guerra, y yo me pregunto si eso nos ha movido a doblar nuestras rodillas y a orar. Yo me pregunto si la necesidad que Dios está viendo en este mundo, la maldad que Dios está viendo en este mundo, doblega nuestras rodillas. Hace 8 días, cuando nosotros veníamos para acá, un accidente ocurrió 3 carros adelante de nosotros. 2 jóvenes se estrellaron en moto. Creo que uno, no sé si finalmente los 2 fallecieron. Esa fue la primera noticia de la semana pasada. Luego empezamos a escuchar los rumores de guerra. Luego tuvimos que ver cómo un hermano despidió a su mami, verla partir de este mundo. Cosas que parten el corazón, cosas que en verdad parecen otras noticias, pero son motivos de oración. Y a veces ponemos unas manitos, ¿cierto?, de indicación de que estamos orando. Y yo me pregunto si eso es real. Si hemos entendido lo que esta iglesia entendió en medio de la crisis. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Herodes había acabado de tomar una decisión. ¿Cuál era? Mandó matar a Jacobo. ¿Jacobo quién era? Un apóstol, ¿sí?, hermano de Juan, uno de los amados de Jesús, una de las personas más cercanas para Jesús. Era un pilar en la iglesia. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia era algo extraordinario. La iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando, la gente estaba alabando a Dios, estaban viendo milagros, la gente se estaba convirtiendo. Y de repente, este hombre decide matar a Jacobo. Piensen en Juan, su hermano, y piensen en cada creyente que estaba recién convertido y estaba poniendo su fe en Cristo. Jesús había ascendido hace apenas unos años, no llevaba mucho tiempo. La iglesia se estaba desarrollando. Jesús apodó a este hombre, igual que a Juan, hijos de trueno. Y si ustedes recuerdan la historia, allá en Marcos capítulo 3, era porque estos hombres eran apasionados, hombres que estaban dispuestos a hacer lo que el maestro les dijera, a obedecer a Jesús. Entonces Jesús les dice así: hijos de trueno. Jesús había visto algo especial en ellos. Además, este se convertiría en el primer mártir de la iglesia, el primer apóstol martirizado por la iglesia, ejecutado por órdenes de Herodes Agripa. Todo eso ocurrió más o menos en el año 44. Ya habían pasado algunos años de que Jesús hubiera dejado a sus discípulos. La iglesia estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Pero no solamente eso ocurrió. Si leemos el texto con cuidado, dice que además esto fue algo tan bueno para los judíos que se les ocurrió también que encarcelar a Pedro era una buena idea. O sea, no les bastó con matar a uno de sus apóstoles, sino que iban a matar a otro y lo encarcelaron. Estamos hablando de Pedro. Miren el versículo 3. No lo mataron porque eran el día de los panes sin levadura, pero lo llevaron preso a Pedro. Lo pusieron en la cárcel, lo pusieron en cadenas, bajo custodia. Y la idea era sacarlo, pero él estaba ahí encarcelado.
Y entonces dice que el versículo 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero encontramos un pero. Que mientras todo esto ocurría y algunos estaban llorando y de luto y pensando en los problemas de la iglesia, ¿qué vamos a hacer con nuestro pastor? La iglesia estaba orando. Una iglesia que entiende la gravedad de los problemas, ve la oración como su mejor arma. Así que la iglesia no se reunió para, ¿qué tal si hacemos una protesta y hacemos unas carteleras o quemamos unas llantas? Bueno, no había llantas en la época, o quizás de madera. Eso no fue la razón por la que se reunió. Hagamos una estrategia para salvar a Pedro. No. No empezaron a discutir sobre ¿y ahora qué vamos a hacer? No. Por lo menos no dice eso el texto. Dice que lo que ellos tuvieron a bien hacer era orar. Y no significa que no podían hacer otras cosas. Y me gusta el texto que dice que estaban orando, hacían oración sin cesar. ¿Qué significa eso? ¿Que César estaba ahí? No dejaban de orar. No sabemos el tiempo, pero no era una oración de 5 minutos, no era un servicio de 40 minutos, un día a la semana. Ellos estaban y entendieron, y ustedes pueden ver eso desde Hechos capítulo 1, que la iglesia se mantenía a través de las oraciones y que Dios respondía a través de las oraciones, y que si ellos querían ver el poder de Dios en la iglesia, era a través de las oraciones. Esto no es algo nuevo para ellos, y por eso lo que ellos se dedicaron a hacer fue a orar. Eso no fue la última opción, fue la primera opción. Muchas veces yo escucho eso como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya hicimos todo, ¿cierto? Ya resolvimos esto, ya fuimos al banco, nos dijeron que no, ya hablé con mi tía y tampoco me dijo que no. Bueno, entonces ya no nos queda más que orar. Ese no fue el orden, y nunca va a ser el orden en la Biblia. La oración es la primera cosa que hacemos, es la prioridad. Antes de tomar una decisión como iglesia, como hermanos, como cristianos, deberíamos orar y preguntar a Dios, deberíamos pedir dirección a Dios. En medio del dolor, en medio de la persecución, porque sé que muchas veces no va a ser fácil orar. A veces tenemos que orar para que Dios nos permita orar. A veces tenemos que orar para que Dios nos enseñe a orar. A veces tenemos que orar para que Dios nos dé el deseo de orar. Porque muchas veces no queremos orar. Pero cuando hay dolor, cuando hay persecución, y el pueblo de Dios corre de rodillas, cuando los recursos humanos no son una opción, entonces Dios se glorifica. La oración debe ser la reacción natural de cada miembro de la iglesia, antes de la adversidad. Qué bueno cuando tenemos esa actitud y tenemos que no solamente fomentarla, tenemos que orar para que Dios ponga eso en el corazón de nosotros. Nosotros tenemos diferentes tiempos de oración, tenemos un grupo de hermanos que oran de 6 de la mañana a 7 de la mañana, pero yo espero que incluso si toda la iglesia orara en ese espacio, que sé que no oran ni el 10%, nos conectamos, pero suponiendo que sea el 100% de los miembros de la iglesia que se dedicaran a orar de 6 a 7 de la mañana, eso no sería suficiente. Porque el Señor requiere de nosotros que nosotros estemos continuamente hablando con Él, meditando en Él, adorándole a Él. Porque es que la oración no es solamente una lista de peticiones, como nosotros muchas veces pensamos. De hecho, note que la iglesia aquí no dice que ellos estaban orando para que Pedro fuera liberado. Y vamos a notar más adelante que yo creo que ellos no estaban orando por eso. Porque la respuesta, más adelante se van a dar cuenta que cuando Pedro regresa, ellos están sorprendidos. Yo creo que ellos estaban orando más por por Juan, porque Juan estaba afligido, y por todos los discípulos quizás de Jacobo.
estaban orando por el futuro de la iglesia, estaban orando para entender por qué Dios había permitido que uno de sus apóstoles ahora fuera enterrado. Ellos estaban orando, no nos dice por qué. Uno de los pastores que yo sigo con frecuencia es el pastor John Piper, yo lo menciono varias veces desde el púlpito, pero él dice acerca de la oración, él ve la oración como el arma de guerra espiritual, y él dice así, abro comillas: la oración es un walkie-talkie de guerra, no un intercomunicador doméstico para pedir comodidades. Solo el que ha estado en la guerra sabe eso, ¿cierto? Es para pedir auxilio, es para decir: ¿dónde están? Estas son las coordenadas. Mayday, Mayday, auxilio, ayuda. No es el walkie-talkie o el intercomunicador de la casa. ¿Quién es? No. La oración es el medio de gracia por el cual nosotros nos podemos comunicar con el Creador. No sé si hemos dimensionado eso. No es la charla entre usted y otra persona, es la charla entre usted y la persona de Dios. El Dios trino, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo el mar, el Dios que nos hizo a nosotros, el arquitecto, el diseñador, quien se le ocurrió que la iglesia iba a ser el cuerpo de Cristo para su gloria. Y cuando nosotros nos comunicamos, con Él estamos hablando. Y yo ojalá que piense en esto la próxima vez que usted se comunique con Dios. Porque estamos hablándole a un Dios santo, a un Dios omnipresente, a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene planes, a un Dios que todo lo puede. Pero nosotros no tenemos esa confianza en Él. Esa confianza que tuvieron estos primeros cristianos. La iglesia entendía que estaban en una guerra espiritual. Su oración no fue cómoda ni superficial, su oración fue un clamor desesperado por la iglesia, por ellos mismos y por Pedro. Ese era el clamor de esta iglesia. Hermano, ¿cuáles son sus oraciones por esta iglesia? Hablo a los miembros y asistentes de esta iglesia. ¿De qué manera usted intercede por esta iglesia? ¿Sabe que en esta iglesia hay personas que están luchando para no divorciarse? ¿Sabe que en esta iglesia hay personas que están en depresión? ¿Sabe que en esta iglesia hay personas que tienen necesidades económicas, que no tienen trabajo? ¿Sabe que en esta iglesia hay personas que están enfermas, desahuciados? ¿Cuáles son sus oraciones por esta iglesia? ¿Cuáles son sus oraciones por la persona que está a su lado? Hermanos, ser una iglesia implica una responsabilidad, y es nuestra responsabilidad de orar los unos por los otros. Entonces aquí vemos, en estos primeros 5 versículos, nosotros vemos la primera respuesta de la iglesia, el papel de la iglesia en la vida de oración. Y es una oración, que la oración es nuestra primera respuesta en la crisis. Vamos a ver 4 respuestas, vamos con la segunda. Leamos el versículo 6 ahora en adelante, vamos a leer hasta el versículo 11. Versículo 6 dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Es curioso que Pedro estaba durmiendo, ¿no? Sujeto con 2 cadenas. Ahora es normal que Pedro dormía, ¿no? Perdón. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que
veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Increíble, ¿verdad? Hasta el mismo Pedro fue sorprendido por las oraciones de la iglesia. Yo sé que Pedro también oraba, pero en esta ocasión Pedro estaba durmiendo. Y yo no sé si era la confianza de que la iglesia estaba orando por él, aunque me parece que fue sorprendido, que él no se esperaba esto. Aquí vemos entonces la segunda lección. La oración une y fortalece a la iglesia. La oración une y fortalece a la iglesia. Esa es una de las respuestas sobre el papel de la oración en la iglesia. Que la oración ayuda a que aquellos que están en crisis, están en medio de aflicción, de dolor, puedan ver que no están solos. Obviamente, Pedro se tuvo que sacudir la cabeza y preguntarse qué está pasando. Y no sé si se preguntó: ¿alguien estará orando? Las condiciones en las que Pedro estaba no le preocuparon a él, pero sí le preocuparon a su iglesia. Puede ser que incluso algunos no estén preocupados por la forma en que están o la forma en que viven. Pero si la iglesia es consciente de la necesidad, la iglesia debería orar, incluso para que esas personas abran sus ojos y entiendan la necesidad en la que están. Si tenemos jóvenes en la iglesia que son apáticos a la palabra de Dios, que rechazan abiertamente a Dios, pero la iglesia entiende que ellos están mal, ¿quiénes deben orar por ellos? Si tenemos hombres o mujeres que han asistido por mucho tiempo a la iglesia, pero no han tomado el paso de entregar sus vidas a Cristo, y ellos no saben que están mal, ¿quiénes deberían orar por ellos? La iglesia del Señor debería orar por ellos. Y si nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos y entendemos el poder de una iglesia que ora, debemos prepararnos, porque vamos a ser tan sorprendidos como Pedro. Vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia, salvando, transformando vidas, haciendo lo que humanamente para nosotros no es posible. Esas cosas que nos afligen, esas cosas que decimos: ¿y qué voy a hacer, pastor? Esas son las cosas en las que Dios se ocupa en la oración, las cosas sobrenaturales. Pero parece que hemos dejado de creer que Dios las puede hacer con tan solo una oración. Nuevamente el versículo 12 dice que muchos, lean el versículo 12, muchos reunidos orando en casa de María. Había un grupo de personas en la casa de María orando. La oración congregó a la iglesia en un lugar, no importa el lugar, pero la iglesia y las oraciones fortalecían la fe de ellos, renovaba la esperanza de ellos a pesar de que uno de sus apóstoles ya no estaba. Eso es lo que hace la oración. La oración trae esperanza, la oración llena vacíos. La oración nos da propósito, nos da convicciones, nos da una razón de ser. La iglesia que ora unida se mantiene firme en medio de las pruebas. Una iglesia que mantiene de rodillas es una iglesia que va a estar firme en medio de las pruebas. Una iglesia que ha sido doblegada por las pruebas es una iglesia que no se ha mantenido con sus rodillas dobladas ante el Señor. Por eso no puede estar firme. ¿Qué le inquieta a usted? ¿Qué le preocupa a usted por esta iglesia? ¿Un hermano? ¿Un líder? ¿Su pastor? ¿La economía?
Qué bien hacemos hablando de estas cosas a otros que no pueden hacer nada por ello, cuando nuestro Dios dispone de todo el poder para obrar y cambiar esas situaciones. Deberíamos cambiar nuestras quejas, nuestra insatisfacción por oración y pedirle a Dios que nos ayude, porque quizás no se siente cómodo, porque quizás no es lo que usted ha pensado, pero a través de la oración Dios puede suplir y cambiar un corazón inconforme. Dios lo puede transformar. Un corazón insatisfecho, Dios lo puede transformar. Un corazón ansioso, Dios lo puede transformar. Un corazón pecaminoso, Dios lo puede perdonar. Solamente orando como iglesia. La oración es el medio para conocer las respuestas de Dios. ¿Qué envió Dios a Pedro? Normal, un ángel, como Pedro veía de ángeles todos los días, ¿cierto? Un ángel, algo sencillo. Yo creo que nadie en la iglesia estaba pidiendo, Señor, envía ángeles, como muchas veces ocurre, ¿cierto? Enviamos ángeles, bueno, aquí no, pero en otros lados se envían ángeles para que limpien el cielo y hagan una cantidad de cosas. Yo sé que la iglesia estaba orando, pero creo que la iglesia ni siquiera entendía el poder que reposaba en sus oraciones, que Dios envió un ángel a la tierra y se metió a la cárcel para soltar de forma milagrosa las cadenas y abrir las puertas para que un hombre que estaba cautivo saliera de ellas. Y mientras tanto Pedro pensaba que todo era un sueño, una visión. Luego de sacudir su cabeza entendió que era algo sobrenatural. Por eso Pedro dice en el versículo 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Ahora ve la respuesta. Hermanos, no hay nada más maravilloso que ser testigo de la oración, de oraciones contestadas. No hay nada más maravilloso de dar testimonio de la forma en que Dios opera a través de la oración. Y yo lo escuchaba cada vez. Yo tengo ganas de solamente dejar que las personas testifiquen lo que Dios ha hecho, porque yo lo escucho. Pero todos necesitan escuchar que nuestro Dios responde, que nuestro Dios se glorifica en las oraciones. La oración mueve la mano de Dios para hacer lo imposible. Eso es lo que hace. Cuando estamos orando, estamos moviendo la mano de Dios. No es que estamos manipulando a Dios, estamos inclinando su mano y su gracia hacia nosotros y sus cuidados. Eso es la oración, y Dios se complace en ello. Dios no tendría que usar la oración de la iglesia para mostrar su gloria, pero Él se complace en que a través de la oración Él nos permite verlo y ver su respuesta. Otra vez hablando del pastor John Piper, él dice lo siguiente, abro comillas: la oración es la manera en que Dios nos hace partícipes en lo que Él ya planeó hacer. Él nos participa. Él ordena tanto los fines como los medios, y la oración es uno de esos medios. Por eso decimos que la oración es un medio de gracia. Un medio de gracia por el cual usted puede ver a Dios obrando. Pero muchas veces oramos incluso y no creemos en lo que estamos orando. ¿Han escuchado oraciones así? Dios, si tú puedes, Dios, si a ti te parece, si está bien contigo. Nuestro Dios es un Dios sublime, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de poder, lleno de salvación, lleno de perdón. Él puede transformar al que sea, puede dar vida a alguien que está muerto. Y Él se glorifica a través de las oraciones de su iglesia. Eso es sorprendente, eso es maravilloso. Dios ya tenía en sus planes liberar a Pedro.
¿Mm? Pero a través de la oración de la iglesia, como el canal de poder, Dios usa la oración. ¿Mm? Y eso nos recuerda que la oración no es opcional, sino que es parte del plan de Dios para ver el actuar de Dios en nosotros. Muchas veces queremos cambiar a las personas, ¿cierto? Queremos cambiar al que más deseamos cambiar. Bueno, en mi caso es a mí mismo. Pero ni siquiera oro por mi cambio. A veces queremos cambiar a otra persona. Pasa en los matrimonios que el hombre quiere cambiar a la esposa y la esposa quiere cambiar al esposo, pero ninguno puede cambiar al otro. Pero sí puede orar para que Dios transforme su vida, para que quite malos hábitos de su vida, para que transforme su corazón. Pero ni siquiera oran porque no creen, y dicen que creen en un Dios, pero ese Dios no puede resolver su problema. No lo dicen de esa forma, pero no lo hacen, y eso indica que es lo que creen. Dios puede contestar nuestra oración. Veamos el tercer papel de la oración en la vida de la iglesia, versículo 12 en adelante. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, estamos hablando de Pedro, ¿cierto? Después de despertar, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron. Se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Impresionante, ¿verdad? El tercer papel de una iglesia, o de la oración en la vida de una iglesia, es que la oración desata el poder divino. La oración desata el poder de Dios. La oración exalta la gloria de Dios, no la autosuficiencia del hombre, no la autosuficiencia humana, sino la grandeza del Dios en el que creemos. Un ángel lo libera, cae en las cadenas, él sale corriendo. Y hay algo gracioso en eso, ¿cierto? Que esta muchacha no abre la puerta, sino que lo deja ahí golpeando. La oración no es algo pasivo, conecta a la iglesia con el poder sobrenatural de Dios. Y yo pienso que nosotros como iglesia podemos tener muchas cosas buenas, cosas importantes, cosas que Dios puede utilizar para su gloria. Pero si no estamos orando, si no tenemos nuestro corazón en los intereses de Dios, ¿cómo se va a glorificar Dios en todo lo que Él nos ha dado, incluyendo nuestros dones? ¿Cómo esperas tú que Dios te use para su gloria? ¿Cómo esperas que Dios conteste tu oración cuando ni siquiera tú estás orando? Tenemos que desarrollarlo. Yo pensaba, como estos días hemos estado escuchando noticias de buques y todo eso, yo pensaba en un submarino. Un submarino en lo profundo del mar tiene muchas cosas, está muy bien equipado. La tripulación tiene todo, tiene comida, tiene provisiones para mucho tiempo, todo lo que necesitan para un tiempo largo. Pero ¿qué sería lo más importante dentro del submarino? ¿El internet? ¿La comida?
¿Qué sería lo más importante? El oxígeno. ¿Sí? Si ellos no tienen oxígeno, en cuestión de minutos, todos mueren. No importa lo demás, no importa la comodidad, no importa la tecnología, no importa el armamento que tengan, no importa lo capaces que sean, el entrenamiento que tengan, si ellos no tienen oxígeno, todos mueren en segundos. La oración es para lo que la iglesia es el oxígeno en el caso del submarino. Podemos tener muchas cosas, pero la iglesia es oxigenada a través de la oración. No podemos cumplir una misión como hablamos o una tarea como iglesia si no estamos orando. No podemos glorificar a Dios si no estamos orando. No podemos hacer la tarea. No podemos honrar a nuestro Dios si nuestros corazones no están inclinados a la oración, si no estamos dedicados a la oración. No estoy hablando de oraciones, estoy hablando de clamor, que es cuando tu corazón se rasga delante de Dios. No es una oración de 5 minutos diciendo, Señor, te pido por la iglesia, gracias. No. Es cuando en verdad tú dejas que Dios escudriñe tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos acerca de lo que estás pidiendo. Si eso es importante para Dios, Dios lo va a ver a través de tu oración. Es como un padre, ¿cierto? Un hijo le dice, papá, ¿será que puedo tener tal cosa? Y uno le dice, no, bueno, ya uno sabe qué tan importante era para él, ¿cierto? Pero si el hijo está ahí, papá, y le da el argumento A, el B, él vuelve y le da este argumento, y es que mira, y te aseguro que tal cosa. Él expone las razones por las que cree que debe ser contestada su oración, la urgencia por la que cree que la oración debe ser contestada. Y al final, ¿qué hace un padre? Evalúa todo eso para luego mostrar que Él es el Padre protector, quien cuida, quien ama a su hijo. Y si le complace hacerlo, lo hace, le da. O le dice, no, hijo, por esta razón. Pero Dios responde la oración. No hay ninguna oración que Dios no responda. Incluso cuando Dios dice no o no dice nada, ya Dios respondió la oración. Ese es un problema también dentro de la oración. Pero es que nosotros, claro, si todos tuviéramos la experiencia de Pedro, la iglesia está orando, el hermano está en necesidad y el Señor le envía un ángel. Cuente con mi oración, el servicio es el miércoles, ahí voy a estar. Porque todos queremos ser testigos de algo sobrenatural, algo que nuestros ojos vean. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque tenemos que ver con los ojos de la fe. Y la oración es un asunto de fe. Hermanos, recuerden, la oración es como el oxígeno para la tripulación de un submarino. La oración es lo que conecta todo lo que somos. A veces tenemos problemas técnicos, problemas de muchas índoles. ¿Y sabe por qué es? Y yo no quiero hacer una autoevaluación, pero la podemos hacer para saber cómo Dios está respondiendo en los ministerios de la iglesia, cómo Dios está glorificando en los ministerios, en las necesidades. ¿Saben que tenemos una plantación de una iglesia? ¿Qué es eso? ¿Estamos orando por ver una iglesia o otras iglesias o otros creyentes en esta ciudad? Cuando ni siquiera oramos por nuestras necesidades, ¿cómo podemos orar por las necesidades de otros? Somos tan egoístas que nuestro propio egoísmo impide que podamos orar por los demás. Gracias a Dios, la iglesia del primer siglo fue diferente. Noten nuevamente los versículos 12 al 17. ¿Qué pasó cuando Rode entró a darle la noticia de que Pedro había llegado? ¿Estás loca? Esa sería la respuesta de alguien que dice, vamos a orar. Es que mire, tengo este problema y estoy en esta... Vamos a orar. No, estás loca. Busquemos ayuda. Busquemos la ayuda de un profesional.
¿Les parece? ¿Estás loco si crees que Dios puede hacer esto? Mire, la incredulidad de los que oran muchas veces no determina la respuesta de Dios en la oración. Escuche nuevamente a John Piper hablando de esto. La oración existe para mostrar que Dios es más glorioso que nosotros y más suficiente que nuestras fuerzas. Ahora, que tú no ores no significa que Dios no va a hacer. ¿Tenemos frenado a Dios? No, pero Él se glorifica y se exalta cuando ve un pueblo que ora por sus necesidades y clama, porque entiende sus necesidades. El problema no es si somos pecadores, el problema es que todos somos pecadores y debemos estar orando por nuestra santidad. Y si no entendemos cuán pecadores somos, seguramente no vamos a poder orar por dicha santidad. Pedro no salió de la cárcel porque era un genio, ni la iglesia lo rescató por sus propios medios. Fue solo Dios y la oración lo que mostró su gloria. A veces estamos, y lo reconozco, que he tenido que pedirle perdón a Dios varias veces por eso, tan preocupados por lo que podemos hacer. Pero este no es un asunto de una persona, es un asunto de una iglesia. Porque somos un cuerpo, porque somos miembros del mismo cuerpo. Y cuando todo el cuerpo unido ora y entiende lo que Dios lo ha llamado a hacer, entonces el Señor se glorifica. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer cuando una iglesia ora. El Señor envió un ángel hoy y conectaron la luz allá afuera. No era un ángel precisamente, porque y si era, cobró mucho. Pero podemos orar y Dios puede resolver cosas. Dios puede, porque Él es Dios. Pedro llega a la casa donde muchos estaban orando. Una mujer reconoció la voz, corre a avisar a los demás, pero los demás no están listos para ver la respuesta de la oración. Ni siquiera ellos están listos para ver la respuesta a la oración. A veces debemos orar incluso por eso. Señor, si tú quieres, y si no quieres, Señor, enséñame cómo responder cuando tú digas no. Si este es el trabajo que tienes para mí, ayúdame a ser un buen administrador, pero si no, ayúdame también a mantenerme firme mientras tú abres la puerta. Eso es la oración. Finalmente, con sus propios ojos, ellos vieron la respuesta de Dios. Aunque nuestra fe es pequeña y muchas veces dudosa, Dios responde la oración de una iglesia débil. Porque Él sabe de qué está hecha la iglesia. Pero Él también puede volver esa pequeña iglesia débil en una iglesia fuerte, en una iglesia que pase a glorificar su nombre, en una iglesia que se escuche lo que Dios está haciendo. Y cada gran hombre o cada iglesia de renombre en el mundo, porque hay muchas iglesias que se ufanan de su audiencia o de su templo, de no sé, las cosas que tienen. Podría decir un secreto, la técnica, la forma en conseguir todo eso. Pero si es una iglesia bíblica, la respuesta de esa iglesia va a ser la oración. Es por eso que hay iglesias de iglesias. Es por eso que hay iglesias en donde vemos la gloria de Dios. Usted puede tener, la iglesia puede tener el nombre Iglesia la Gloria de Dios, pero no significa que ahí esté su gloria. Tenemos que orar para que Dios se complazca. Si usted quiere ver una familia unida, si usted quiere ver unos hijos transformados,
Si usted quiere ver un esposo, una esposa diferente, si usted quiere un empleo diferente, si usted quiere una iglesia diferente, ore por ello. Porque Dios también nos quiere ver diferente. Dios nos quiere ver a la imagen de su Hijo Cristo. Y mientras eso no haya pasado, tenemos razones para seguir orando. Aun cuando nuestra fe sea pequeña y nuestra fe o nuestra duda nos haga pensar lo contrario. Versículo 18. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre los que había sido, voy a retomar. Hubo un poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. El pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, otra vez, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos el cuarto papel de la oración en la vida de la iglesia, y es la oración que contribuye al avance del evangelio. Ese es el papel de la iglesia, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, y Dios lo quiere cumplir, pero Dios se complace en usar las oraciones para desarrollar ese propósito, ese plan que tiene en cada uno de nosotros. Dios quiere escucharnos a nosotros. En estos versículos vemos cómo Dios usa las oraciones de la iglesia para extender el evangelio. El fracaso de los enemigos de la iglesia no se hace esperar. Quien mató a Jacob, quien encarceló a Pedro, no podían ser el obstáculo de la iglesia. No iban a interrumpir el plan divino de Dios. Algunos soldados fueron ejecutados porque ellos no entendieron lo que Dios había hecho a través de un ángel. Y alguien puede decir que pobrecitos inocentes, ¿cierto? ¿Qué culpa tenían los soldados? Pero ese era el plan de Dios, que ese hombre quien Dios había llamado, que estaba en la cárcel para proclamar su evangelio, siguiera cumpliendo su tarea. Herodes, lleno de orgullo, en vez de detener al pueblo, recibe la exclamación como si él fuera Dios. Entonces Dios decide mostrarle quién es el dueño de la gloria, enviándole una enfermedad repentina, y es como termina Herodes muerto, lleno de gusanos. Ese es el orgullo. Pero todo eso ocurrió solamente porque una iglesia oraba. ¿Cuántos obstáculos tenemos como iglesia para ver la gloria de Dios y lo que Dios quiere hacer? Yo he hablado a la iglesia muchas veces que esta iglesia podría, y no estoy hablando solamente de crecer en número, pero sí de crecer espiritualmente, para que de aquí salieran misioneros, pastores a otras ciudades, a otros países, para que podamos atender la necesidad espiritual que hay en esta ciudad. Esta ciudad carece de iglesias, aunque a usted le parezca que son muchas, son muy pocas las que predican el evangelio, las que se centran en la escritura para enseñar. Y si como iglesia entendemos esta necesidad, entonces muchos vamos a estar orando y Dios se va a complacer en usarnos para su gloria. Pero mientras esto no ocurra,
y seamos apáticos al plan de Dios, pues sí, Dios va a seguir haciendo su obra, pero no con nosotros. Esta es la forma en que Dios nos introduce en sus planes que tienen que ver con el Evangelio. La oración de la iglesia tiene trascendencias eternas, un impacto eterno cuando la iglesia sabe y conoce la responsabilidad. Yo no sé, nosotros vamos a cumplir 15 años como iglesia. Y a veces nos sentimos orgullosos de que estamos en un lugar más amplio, que tenemos un número de miembros más grande. Pero si hacemos una evaluación a la luz de la Biblia o de esta misma iglesia, la iglesia primitiva, estamos lejos de ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Quizás usted está pensando, menos mal yo no soy parte de esta iglesia. Y su oración debería ser que sea parte de una iglesia. Otra vez citando a John Piper, cuando él habla de la oración sin cesar, él dice, orar sin cesar no significa repetir palabras sin sentido, sino rendirse hasta ver la gloria de Dios manifiesta. Eso es la oración. Y no sé cuántas veces Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos a orar. Una de ellas fue el Padre Nuestro, pero Jesús enseñó en varias ocasiones. En los evangelios hay más de 36 oraciones, o más o menos el número, si no, puede ser que no sea exacto, hechas por Jesús, enseñando, guiando a sus discípulos a orar. Hay muchos que están orando, pero su oración es un formato. Su oración no sale del corazón, sale de su boca nada más. La oración que le agrada a Dios sale del corazón. Sale de su relación con Dios. Segunda de Tesalonicenses 5:17. Ese es el versículo que todos deben saber de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice? Orar sin cesar, ¿cierto? Mire que Dios no nos pide que cada vez que la iglesia esté abierta, estemos en ella. Dios no nos pide que cada vez que pasen la ofrenda tenemos que dar. Dios no nos pide que tengamos comunión todos los días. Pero hay algo que sí pide, y es que oremos sin cesar, que no dejemos de orar. ¿Por qué creen que esto ocurre? Porque para Dios es importante la oración, porque Él quiere escucharnos. Y no sé si en la experiencia de orar con un hermano usted se ha dado cuenta de esto, pero cuando yo oro con otra persona, yo sé lo que él está pensando acerca de Dios. Esto deja ver algo de la vida de esa persona. Y claro, por eso a Dios no podemos engañarle con palabras elocuentes, no. Cuando estamos orando a Dios, Él sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Lo cierto, hermanos, que la iglesia oró constantemente. Aunque no sabía ni cuándo ni cómo Dios respondería, la iglesia oró. La iglesia de los apóstoles oró. La iglesia se dedicó a la oración. La oración. 4 verdades que sobresalen. La oración es nuestra primera respuesta. La oración nos une y nos fortalece como iglesia. La oración desata el poder de Dios y la oración impulsa el evangelio. Ese es el papel de la iglesia. Si en algo estamos fallando, debemos unirnos en oración. Pero para ello tenemos que aprender a orar. Y si necesita aprender a orar, pídale a Dios en oración: Señor, quiero aprender a orar. Y empiece a orar. Esa es la historia de Pedro. Nos recuerda que la iglesia o la oración no es algo rutinario ni ritual, sino que es un arma espiritual poderosa que Dios puede usar para herir a aquellos que no son sus hijos y transformarlos. Así como la iglesia oró por Pedro, hoy nosotros debemos orar por nosotros mismos. Porque aunque el pastor de esta iglesia no está encarcelado, hay muchos que sí están encarcelados.
en prisiones, de maldad, de pecado. Y tenemos que orar para que Dios los libere. Tenemos que orar para que sus ojos sean abiertos. Tenemos que orar para que la iglesia entienda su papel, su misión, y amen al Señor. ¿Quieren orar conmigo? Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias esta mañana.